Forjado a hierro. Tu podcast de actualidad y temas mundanos con Gonzalo de Foy. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, yo diría. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Bienvenidos a este segundo episodio de Forjado a Hierro. El tema de hoy es la pasión. A que suena bien, ¿eh? Suena muy bien la pasión. Y se siente mejor. Lo que escuchabas en la intro era una escena de la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que si no la has visto ya te animo a mirarla porque, bueno, es simplemente magnífica. A su vez es una película que explora muchísimo el concepto de la pasión y lo lleva a unos extremos muy interesantes. Así que te animo a que la veas. Antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo para escuchar el primer episodio, para darme esos comentarios, para hacer un refuerzo positivo y sobre todo para poder mejorar este segundo episodio y los que vengan. Y les quiero agradecer desde el corazón porque siento que es muy importante que la gente a tu alrededor te anime a cumplir con esas pasiones internas y sobre todo positivas. Hoy vamos a hablar de un poco lo que son las pasiones positivas y las pasiones negativas. Vamos a poner algunos ejemplos, vamos a ver cómo descubrir cuál es tu pasión, si no lo sabes. Ojalá este podcast te pueda ayudar a descubrir dónde están esas pasiones que quizás no tienes muy claras hoy por hoy. Y también vamos a descubrir cómo eliminar las pasiones negativas y cómo, sobre todo, no dejar que esas pasiones negativas se apoderen de nosotros. Un ejemplo que siempre pongo es, un crimen pasional. Bueno, un crimen pasional es una manera muy bonita y poética de decir que alguien cometió un crimen porque no estaba en control de sus emociones más pasionales. Así que vamos allá con este segundo episodio de Forjado a Hierro, la pasión. Para ir abriendo un poco el tema de la pasión, me gustaría que pienses en alguien, que pienses en alguien perezoso, para empezar, alguien vago, alguien a quien le cuesta un poco hacer las cosas en el día a día. Y que ahora pienses en la pasión de esa persona, o en la pasión que crees que esa persona tiene. A que se transforma. Cuando se trata de la pasión, la gente se transforma de una forma, inexplicable, ¿no? Vemos el ejemplo de esos pescadores que se levantan por la mañana de un domingo muy, muy temprano para ir a pescar y muy felices. Luego al día siguiente, el lunes, se levantan, un poco más cansados y con menos ánimo. Bueno, eso es lo que provocan las pasiones en nosotros. No nos cuestan. Las pasiones son como las relaciones. Las hay positivas, sanas, que fluyen sin ningún esfuerzo, y hay otras que no. Hay otras que nos llevan por caminos un poco más sinuosos. Lo que tendríamos que prestar atención a la hora de identificar si una pasión es positiva o negativa es eso, ¿no? ¿Qué produce en mí? Si una pasión en mí produce culpa, sentimientos de culpa, malestar, remordimiento, es una pasión negativa que sin ningún lugar a dudas debes sentarte a revisar. Hoy vamos a ver cómo revisar esas pasiones, cómo identificarlas y sobre todo cómo trabajarlas para que te puedas alejar de ellas. También es importante distinguir entre lo que es una emoción, lo que es un sentimiento y lo que es una pasión. Las emociones son un estímulo
bueno, se puede dar como un estímulo interno o como un estímulo externo, y es algo que experimentamos fisiológicamente. Es decir, cuando sentimos una emoción, pues nos caen lágrimas de los ojos, se nos ponen los pelos de punta, se nos dilatan las pupilas. Son intensas. Por lo general son cortas, no son muy duraderas. Y por eso son más superficiales que los sentimientos. Los sentimientos, digamos que son una especie de racionalización de las emociones. Son pensamientos y emociones juntos. Los sentimientos son eso, ponerle un poco de pensamiento a la emoción. Duran mucho. Los sentimientos son más duraderos que las emociones y son más profundos, por supuesto. Y por otro lado tenemos las pasiones. Las pasiones que son un sentimiento muy intenso y que casi siempre carece de esa racionalización. Nos lleva a hacer cosas que en una situación normal o por otras cosas no seríamos capaces de hacer. Lo que pasa es que hay que saber controlarlas. Volviendo al primer ejemplo de esa persona perezosa, vaga, que cambia totalmente cuando se trata de su pasión, bueno, cambia de conducta también. Es decir, podríamos decir que las pasiones modifican nuestra conducta de cara a ciertos temas. El otro día hablábamos con mi suegra sobre cómo cambia cuando se trata de jugar a algo. Cuando hay un juego de por medio es como que se transforma y se convierte en alguien extremadamente competitivo y en su día a día no lo es. Por lo tanto, podríamos decir que su pasión es el juego o ganar, ¿no? O el amor o la alegría que le produce ganar hace que cambie su conducta. No estoy diciendo que se pone agresiva ni mucho menos, pero es algo muy muy curioso que, bueno, nos llamaba la atención y hablábamos sobre ello el otro día. Lo que decíamos, ¿no? Las pasiones son intensas, te pueden llegar a cegar por completo y muchas veces se pagan precios muy altos por las pasiones. Lo que decía al principio, ¿no? El crimen pasional. Especialmente se pagan altos precios cuando las pasiones se convierten en violencia, se convierten en discriminación y demás. Pero bueno, también hay que ver el lado positivo de las pasiones. Cuando son positivas, sacan lo mejor de las personas. ¿Qué pasa si una pasión anula otras emociones, como por ejemplo la empatía, que es básicamente una habilidad cognitiva, ¿no? Emocional, afectiva del individuo, en la cual nos ponemos en el lugar de la otra persona y somos capaces de ver la misma situación desde la perspectiva del otro? ¿Qué pasa si una pasión me anula la empatía? Bueno, si una pasión te anula la empatía, simplemente es que esa pasión no es positiva y hay que revisarla y hay que ver por qué. ¿Por qué no es positiva? Y una vez te des cuenta, estoy seguro que podrás eliminarla o podrías cambiar tu forma de ver esa pasión. Eso es muy importante. Los términos que voy a dar ahora son sinónimos de pasión. El amor, el deseo, la alegría, el odio, la tristeza, la esperanza, la audacia, el temor, la ira. Muchas veces ponemos estos sentimientos, que son sentimientos, los ponemos sobre las cosas menos acertadas. Es decir, ¿qué pasa si le pongo exceso de amor a un club de fútbol? Que me vuelvo muy pasional y me olvido de todo lo demás y soy de ese club a muerte, ¿no? Como muchos dicen, y no hay nada más en el mundo que ese club. Está bien, pero también hay que observar que muchas veces ese radicalismo no nos hace tan bien. ¿Qué pasa si deseo mucho a alguien y no soy correspondido? Bueno, te puede llevar a cometer un crimen pasional o... Entonces hay que ver en dónde pongo el foco. Eso es muy importante, dónde pongo el foco de mis pasiones. Todos nos podemos identificar con alguna pasión, es parte de nuestro ADN. Y no hay que confundir las pasiones con los pasatiempos, no es lo mismo. Algo para pasar el rato es algo muy pasajero, no produce un sentimiento
no produce un sentimiento tan grande, no nos hace vibrar tan alto como una pasión. En mi caso, voy a poner un ejemplo. Uno de los comentarios que me dieron la semana pasada con respecto al primer episodio sobre el racismo era que diera más ejemplos basados en mi experiencia personal. Y bueno, voy a poner un ejemplo sobre la pasión. Desde muy pequeño me gusta mucho hablar. Hablaba muchísimo. Además, hablaba de una forma muy graciosa, porque tenía un problema de dicción y pronunciaba mal la R. Entonces decía perro y no decía perro. Entonces todo el mundo se reía, sumándole a eso que hablaba mucho y que me juntaba con gente, no me juntaba, sino que estaba siempre alrededor de personas más grandes, hablaba como un viejito, dicen algunos por ahí. Entonces, bueno, siempre me apasionó hablar y recuerdo jugar a hacer retransmisiones de fútbol o de cualquier cosa o de tener mi propio programa de radio. Me recuerdo ahí jugando y crecí con una vocación, que era la vocación de ser periodista. Y bueno, la vida fue saliendo por otros lugares y no estudié periodismo, pero siempre tuve esa pasión de comunicar. Sin quererlo, mi vida profesional ha ido cambiando a lo largo de los años y ahora me dedico a los recursos humanos, que si miramos así un poco en profundidad, existe un alto contenido en comunicación de parte de los recursos humanos. Y creo que, bueno, también esa habilidad la puedo desempeñar en mi trabajo, algo que me encanta, hablar con la gente, es algo que me nutre. Y a su vez he decidido seguir esta pasión de hacer el podcast o de poder participar alguna vez en un programa de radio. Y bueno, de ahí sale mi experiencia personal en cuanto a la pasión desde muy pequeño, ¿no? La pasión por comunicar. Es muy importante tener en cuenta eso. Hay veces que la vida va tomando diferentes caminos, pero no hay que olvidarse de esa pasión. Siempre hay que tenerla en mente, porque en algún momento la podrás aprovechar o podrás simplemente hacer uso de esa pasión. No todos tienen la suerte, o no todos tenemos la suerte de tener una pasión y dedicarnos de lleno a esa pasión. Entonces, bueno, siempre se puede alimentar de otra manera. Si estás un poco perdido a la hora de descubrir cuál es tu pasión, mira a tu alrededor. Conecta con las personas que te han acompañado a lo largo de tu vida y pregúntales cómo eras, qué hacías, con qué jugabas, con qué soñabas cuando eras pequeño, y eso te va a aportar seguramente muchísimas pistas con respecto a descubrir tu pasión. Ahora me voy a tomar el atrevimiento de leerte un poema de uno de mis escritores favoritos, que es Charles Bukowski. A mí me gusta el Bukowski, para dejarlo claro, porque Bukowski tiene varias facetas. Tiene una faceta muy oscura, pero me gusta el Bukowski que escribe de dentro, que escribe las cosas así como salen, ¿no? Que es algo innato que tiene. Este poema se titula ¿Así que quieres ser escritor? Lo dice así en el título como una especie de desafío, ¿no? Y creo que he hecho una síntesis del poema. Voy a leer algunas líneas con el sentido, ¿no? De principio a fin. Pero creo que en el título podríamos sustituir la palabra escritor por cualquier otra, podríamos poner, no sé, escritor, músico, cantante, locutor, lo que fuera. Porque lo que intenta expresar Bukowski con este poema es lo que de verdad significa una pasión, lo que de verdad provoca una pasión en el cuerpo. Si no te sale ardiendo de dentro a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas.
Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas.